Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos una vez más a esta iglesia. Que venimos cada tiempo que podemos también, pero es bueno congregarnos, vernos como hermanos y juntos pues adorar y leer la palabra de Dios que está pues literal a nuestro alcance. Quiero que abras tu Biblia al libro de Juan capítulo 8. Vamos a ver esta historia de Jesús con una mujer, ahí dice el subtítulo, la mujer adúltera. Y antes que esto vamos a entregar este tiempo en manos de nuestro Dios. Acompáñame en oración. Señor, muchas gracias, Padre, por un día más que nos permites vivir. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Háblanos. Ayúdanos a escuchar tu voz. Y en este pasaje que vamos a estudiar, Padre, ayúdanos a considerarnos a nosotros mismos necesitados de ti, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor. Somos muy susceptibles al pecado, Padre. Ayúdanos a caminar en santidad, en pureza, en toda limpieza, Señor. A someter esta voluntad de la carne que es contraria a lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a gozarnos en ti, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Esta vida es pasajera, las tentaciones que hay en este mundo son pasajeros, pero tú eres el único Dios eterno y has dado una promesa para que estemos contigo. Me dice a los hermanos que vengan en camino y háblanos, Padre. Te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Es en Juan 8, dice ahí el subtítulo, la mujer adúltera. ¿Sí se acuerdan cuál era el propósito del libro de Juan? Es importante recordar los propósitos de los libros porque las historias que vienen, por ejemplo, en este caso en el Evangelio de Juan, van describiendo encuentros de Jesús, pláticas, mucha doctrina, sanidades, pero tiene un propósito el Evangelio de Juan que es mostrar a Jesús como el Cristo, como el elegido y en la promesa que hay en él, que es vida eterna. Entonces en cada historia que vamos viendo, en cada doctrina es eso, revelar que Jesús es el Cristo, el elegido de Dios y que en él hay vida eterna. Pero para tener vida eterna es necesario limpiarnos de nuestro pecado y esto solamente lo hace Cristo. Porque Él es santo, estamos llamados a ser santos. La palabra santo es apartado, limpio, preparados para toda buena obra para Él. Y en este tiempo que estamos en la tierra, hasta que Dios nos llama a su presencia, nos va santificando y también nosotros tenemos que someter esta voluntad para mantenernos santos en Él. Y vamos a ver esta historia que dice la mujer adúltera, que podemos nosotros a simple vista ver una mujer que cometió pecado, que es el de adulterio, pero también vemos pues la actitud de estos hombres que la llevaron. Acompáñame a dar lectura. Dice ahí 8 y empieza en el versículo 53, que es 53, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces empieza esta sección con un versículo. Los versículos están pues colocados en nuestras Biblias para orientarnos, porque en sí estas historias fueron escritas de corrido. Entonces para podernos guiar, para podernos ubicar están los versículos. Y entonces empieza esta sección de la lectura, dice que cada uno se fue a su casa. ¿Qué está pasando previamente antes de este encuentro? Están celebrando la fiesta de los tabernáculos, es una fiesta que acostumbran los judíos hasta hoy en día, que celebran pues la bondad y la bondad de Dios que tuvo con el pueblo de Israel cuando fue rescatado de Egipto y que pasaron 40 años y la provisión. Entonces hacen una fiesta, una ceremonia a los judíos, tarda una semana y en estas hay actividades en el templo.
Y es ahí mismo en el templo donde Jesús, en las fiestas, dice, alza su voz, dice, todo el que tenga sed venga a mí y yo les daré del agua. Y empezó a haber división. Si le das una vuelta antes a tu hoja o dos, vamos a ver Juan 7, versículo 15, dice que se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús era conocido como alguien que venía de Dios, lo vimos en Nicodemo capítulo 3, pero también alguien conocido que hacía cosas que solamente propias de alguien que viene de Dios, como dar sanidad, alimentación a más de 5,000 personas, vista a los ciegos. Después vamos a ver cuando resucita a Lázaro, solamente Dios, Jesús puede hacer eso. No hay otro ser que pueda hacer esto, es solamente Dios mismo. Pero también, aparte de todas las sanidades, enseñaba. Y los judíos y los fariseos se están maravillando, se asombran de cómo sabe estas letras y explica que su doctrina no es mía, sino del Padre. Entonces, pues los judíos, los fariseos en el templo en Jerusalén enseñaban al pueblo, enseñaban tanto a gentiles, a judíos, a los mismos fariseos, doctrinas, costumbres que se van de generación en generación. Y pues así como sucedía con los samaritanos, con los judíos también, había ciertos dichos, ciertas cosas que no van a lo que Dios habló en su palabra, en la Escritura. Entonces, mandan alguaciles previamente a que lo vayan a ver y ellos también quedan maravillados. Bien, dice en capítulo 7, versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces va Jesús en toda su enseñanza mostrando sabiduría de Dios, doctrina, cosas eternas, y va alumbrando la vida de las personas, las va enseñando. Entonces, terminado esta actividad de la fiesta de los tabernáculos, cada quien se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Este monte era conocido porque ahí Dios, el Señor Jesús, tenía ese encuentro con el Padre y oraba a Él. Era un momento de personal que solamente Jesús tenía y el Padre. Y esto también nos invita a que tengamos nosotros un tiempo, que destinemos un tiempo para pasar en oración, leyendo la palabra, porque Dios siempre está hablando. Es cosa de abrir la palabra de Dios, la Biblia, y leer lo que Él nos tenga que decir. No está en cierta forma complicado, solamente que hay que poner atención en lo que leemos. Y Jesús acostumbraba a ir al Monte de los Olivos a orar, a tener esa comunión con el Padre tan personal. Y dice que en el versículo 2 del 8, que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Y esto también muestra el propósito que hace Jesús en el templo. En el templo es una gran construcción que tiene diferentes atrios, que tiene diferentes patios. Había un patio que es destinado para los gentiles, un patio para las mujeres, un patio para los fariseos, y en lo más cerrado del templo está el lugar santo, donde el sumo sacerdote hace las ceremonias, y hay un espacio que se llama el lugar santísimo, el cual el sumo sacerdote entraba una vez cada año a hacer purificación de los pecados. Y para que este sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, tenían que presentar un animal, limpio, sin mancha, para limpiar y purificar de los pecados. Esto se hacía en la festividad de la Pascua. Entonces, cuando Jesús está enseñando, está en el patio de los gentiles, y era muy acostumbrado que varios fariseos podían estar enseñando. Entonces, imaginemos esto, que Jesús va al templo, no hay distinción en ciertos patios, y enseña. Entonces todo el pueblo va con Jesús. Es como
no se han visto en festividades cuando ponen, no sé, todos venden pozole y siempre van con uno que es el que más, y los otros negocios así, están vacíos. Entonces ya van asistiendo a Jesús y él sentado les enseñaba. Entonces Jesús está sentado y lo que vemos como parados es los demás, tanto gentiles como judíos, como población, están sentados y Jesús les está enseñando, ellos están parados y Jesús sentado enseñándoles. Y de repente, dice el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Aquí hay dos grupos de personas que entran a escena, los escribas y los fariseos. Recordemos que los fariseos son estas personas que la población, si alguien decía que esta persona iba a ir con Dios, que esta persona era digno de Dios, eran los fariseos, porque llevaban una vida, entre comillas, de santidad, de adoración a Dios, de obediencia a Dios. Pero tan lejos de eso, pues no lo estaban haciendo y estaban ya teniendo celo de Jesús. El otro grupo son los escribas. Los escribas son personas que traducían, como que hacían copia de la ley. Entonces constantemente estaban conociendo las escrituras. Uno de los escribas conocidos es Esdras, el que edificó el templo. Entonces el grupo de los escribas y de los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Entonces, imaginemos esto, Jesús está en medio, la gente, el pueblo está escuchando sus enseñanzas. No sé si Jesús estaba similar como estoy ahorita y la gente así, pero imagínense también atrás. Entonces demandaba, sus enseñanzas eran muy escuchadas y de repente viene un grupo abriendo paso hasta llegar al medio con Jesús y en medio traen una mujer y dice que la ponen en medio. Esto es muy fuerte, ¿por qué? Porque la están exhibiendo. Ahora dice la palabra aquí que fue sorprendida en adulterio y en el 4 dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Básicamente la encontraron pues teniendo relaciones con otro hombre. Y esto es muy gráfico porque la ley sí prohibía que llevaran una mujer, o sea, prohíbe mucho la ley en la desnudez de las personas. Entonces, da a pensar que esta mujer venía solamente en una sábana y la llevaron en medio de toda esa multitud y la ponen enfrente a Jesús y al pueblo. Entonces dice que fue una mujer sorprendida en adulterio. Yo no sé, se me hace algo extraordinario, hasta sorprendente, raro, que cómo van a estar los escribas y los fariseos pescando a una mujer que está en adulterio. Lo más probable es que le hayan llevado la voz, que estaban escuchando que había dos personas teniendo ese acto carnal, fueron y los encontraron. A lo mejor era algo imprudente esta mujer y dice, pues la retiraron, no solamente porque no estaba en el templo, estaba fuera del templo en la ciudad. Entonces consideremos que de la ciudad la llevaron, todavía entraron al templo. O sea, hubo mucho trayecto en el cual van, imagínense, agarrando del hombro a la mujer y la van llevando y la van llevando y la van llevando. Es algo, está mal, esa actividad la están humillando, independientemente del pecado que ella estaba haciendo. Y se acercan con Jesús, le dicen maestro, rabí, que es traducido. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ok, yo no sé si has cometido adulterio o un pecado sexual, pero cuando hay un pecado sexual son dos, o un hombre y una mujer.
no nada más es uno. Quiero que me acompañes al libro de Levítico, capítulo 17. Es Deuteronomio 17, está después de Levítico. Es el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Es el cuarto libro de la Biblia, capítulo 17. Voy a dar lectura en el versículo 2. Dice así: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esta parte de la Biblia es de la ley que Dios le mostró a Moisés. Son muchas leyes, la verdad. Pero dentro de este texto que leímos de la ley, dice que si alguien es sorprendido, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, debe ser presentado. Dice que el que va como a acusarle debe de haber indagado bien, debe haber oído bien, y cuando la cosa verdaderamente es cierta, lo llevan y tienen que apedrearlo, hacer morir. Pero el propósito principal, como dice el 7, es quitar el mal que hay en medio de ti. Dios ha provisto para esto, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero esto es muy importante, porque dice que en boca de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. Entonces, estos hombres nada más llevan a una persona sorprendida en el acto. Falta la otra persona. Faltan testigos. Entonces, vamos a ver el versículo 5 de Juan 8. Dicen los fariseos y los escribas: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces, esto es el propósito de todo esto que están haciendo con la mujer, con todo esto público, entrando en medio de la enseñanza de Jesús, interrumpiendo la enseñanza y presentando a la mujer. Le dice, la ley de Moisés dice que tenemos que apedrear a tales mujeres sorprendidas en el acto de adulterio. ¿Tú pues qué dices? Esto es muy importante de detectar, porque el propósito de lo que están haciendo es tentándole. Lo están poniendo como una prueba para que caiga. Nosotros le podemos interpretar hoy en día como ponerle un 4. Es cuando mi papá hacía mucho eso. Mi papá tuvo un restaurante y dejaba a propósito un billete. Ya se conocía que uno de los trabajadores le gustaba robar. Entonces los invitaba, dejó el billete, y cuando se fue al baño, de repente así desapareció el billete. Entonces es muy común a veces estas tipos de actividades de pruebas para que caigan, y ellos están presentando una prueba mal fundamentada, a medias, a Jesús. Pero la tentación está en esto: ¿quién estableció la ley de Moisés? La ley de Moisés la estableció Dios. Entonces, si nosotros leemos el libro de Juan, el propósito es de que
Jesús es el Cristo, la tentación está aquí. Lo que Dios estableció se contradice con lo que tú eres. Porque dice que la ley, lo que Dios envió a Moisés, las palabras de Dios en este pecado en específico, dice que tenemos que hacer esto. ¿Qué dices tú? Porque si tú dices que no estás violentando la ley, entonces cualquiera de sí, no, pues sí vamos a apedrearla, va a cometer homicidio, pero si dice que no está en desobediencia a la ley, básicamente nosotros en cierto momento nos podemos encontrar como, si tomo esta decisión mal, no hay más decisiones. Es como acorralar a Jesús, pero están en este acto muy pervertidos porque lo que quieren con la tentación es hacerlo caer para acusarlo, para culparlo. Y la pregunta, ¿tú qué dices, Jesús? ¿Qué dices al respecto? Y Jesús dice algo. Dice, continuando en el versículo del capítulo 6, mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, dice, ¿qué dices? Jesús no habla la primera pregunta. No sé si sabemos, pero el verbo insistir es repetir una vez más la misma pregunta. Es como cuando un niño te empieza a decir, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. Insistir es repetir, repetir, repetir. Entonces, aparte de la situación tan tensa, la paciencia que tiene Jesús con ellos, no sé si empezaron a decir, oye Jesús, ¿qué dices al respecto? ¿Qué pasó? No tenemos el tiempo. Entonces dice que Jesús estaba inclinando el suelo, su postura es abajo, escribía en tierra. No, hay muchas cosas, teorías en lo cual qué escribía Jesús en tierra. La verdad la Biblia no revela qué escribía en la tierra, pero lo que sí revela es que estaba enseñando. Entonces lo más relacionado es que estaba utilizando el suelo para escribir enseñanzas. Se endereza, se incorpora a Jesús y dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La palabra vosotros significa ustedes, entonces es así. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esto aquí, aparte de la respuesta de Jesús a los fariseos, nos da algo también a nosotros que considerar hoy en día. ¿Por qué? Porque dice que si podemos cambiar un poquito, darle otro sentido a este versículo, está diciendo que el que no tiene pecado es como el autorizado para arrojar la piedra, porque dice el que de vosotros, el de ustedes esté sin pecado, sea el primero, pero si estás limpio, sin pecado, no hay presencia de pecado en tu vida, entonces tienes toda la autoridad, la voluntad y el poder para arrojar la piedra contra ella. Y esto no solamente redarguye en la mujer, redarguye también en los fariseos y en los escribas. Dice el 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Este que dijo Jesús nomás lo dijo una sola vez y es más impresionante porque está el pueblo, está esta comitiva de fariseos, escribas, está la mujer, dice esta declaración y regresa a escribir lo que estaba escribiendo. Entonces, la voz que tuvo Jesús para ser escuchado tuvo que haber retumbado en los oídos de estas personas, de la misma mujer. ¿Cuál era la situación cuando había adulterio? Quiero que me acompañes al libro de
Deuteronomio, capítulo 22. Lo que leímos fue si una persona había hecho maldad y si había evidencias que sí, entonces también con testigos, entonces sí eran autorizadas. Pero ahorita vamos a ver cómo es pues la disciplina con cuando alguien comete adulterio. Dice Deuteronomio 22, versículo 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Tanto este pasaje de Deuteronomio 22 como el 17 que leímos, el propósito es retirar el mal de Israel. Es quitar la maldad. Cuando Jesús dice que el que esté sin pecado, que está en relación a la maldad, cuando no tengamos maldad, entonces tenemos esta libertad para arrojar la piedra. Pero en este juicio, en este castigo para el hombre y la mujer adúltera, ¿quiénes tenían que morir? La mujer y el hombre, no nada más una persona, sino los dos. Y en esta historia solamente vemos a una de las dos, entonces está incompleto. Y podemos ver un poquito más allá la intención de los fariseos, porque ellos no consideran la mujer. Hay un fruto del Espíritu que aquí está adoleciendo, que es misericordia. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo podemos juzgar el pecado del otro, y podemos condenarlo. Y somos muy dados a eso, tristemente. Pero Jesús nos invita a que tengamos misericordia de las personas. ¿Por qué? Porque estamos cortos, nuestra mirada a veces es muy corta y nuestra mirada vuelve a ser visible cuando seguimos a Jesús y empezamos a caminar en santidad. Cuando vemos el pecado, no en la persona que tenemos enfrente, sino el propio nuestro, ese que nada más nosotros sabemos y Dios lo conoce. Ahora aquí este pecado que está personal, ahora es expuesto ante estos hombres. La están acusando, la están juzgando, y si no estuviera Jesús, en un ratito ya estaría desvivida, condenada. Y estas personas tenían esta situación de tener esto, porque la ley de Moisés establecía eso. Y esto es muy importante, podemos seguir la palabra de Dios, pero a veces no tener este espíritu en él. Tal cual como es, tal cual seguir, pero Dios es espíritu, lo veíamos con la mujer samaritana, y revela desde el corazón las intenciones y las motivaciones del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, a lo mejor esto es muy dado desde jóvenes, que una chava está escondida ya con un chavo besándose, están besándose, o podemos juzgarlo, pero Jesús en el monte, cuando da el sermón del monte, dice que no solamente es eso, sino si uno codicia con nuestra mirada a la mujer, ya pecamos. ¿Por qué? Porque la codicia es algo que no podemos ver. La codicia, yo no puedo ver en ustedes que codician, pero ustedes tampoco pueden ver en mí que yo codicio. La codicia es algo que no se ve y es algo muy peligroso. Podemos codiciar un coche, la vida de la persona. Hoy en día están las redes sociales y vemos personas viajando y nosotros codiciamos eso. Pero cuando hablamos de codicia, lo apropiamos, lo vemos para nosotros mismos, porque nosotros sabemos si codiciamos o no, pero nosotros, si decimos que alguien codicia, pues básicamente necesitamos evidencias. Entonces, ella nada más fue sorprendida en adulterio,
pero este pecado empieza en el corazón, codiciando. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 9, pero ellos, los escribas y fariseos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Es impresionante cómo Jesús con unas solas palabras revela. Pero tenemos que notar algo aquí. Dice que al oír esto, oír es que escucharon la voz de Jesús y le pusieron atención. A veces Dios habla y solamente escuchamos, ok, sí, está bien. Pero cuando oímos es que estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Y ellos pusieron atención, entonces empieza a haber un dilema dentro de ellos. Dice que son acusados por sus conciencias. Fueron acusados. Entonces, nosotros podemos llegar a este punto de nuestra vida. Dios habla, nuestra vida, su espíritu empieza a redarguirnos, nos empieza a mostrar como a la mujer samaritana el pecado y podemos, ok, sí es cierto, he pecado, sí, esto he fallado, esto no te agrada, pero la decisión es seguir a Jesús o dar media vuelta. Dice que salían uno a uno, acusados de su conciencia. Esto es irrelevante si los más viejos, los más postreros, tanto unos como otros, Dios les con la palabra les mostró su condición, pero ellos decidieron dar media vuelta y seguir con sus piedras. No sé si estaban listos ya con las piedras y dieron media vuelta. Y espero que si estás cometiendo pecado y Dios te está hablando, no des media vuelta. Acuérdense que dice que la palabra de Dios, que Él es la luz y revela, pero los que aman tinieblas, cuando ven la luz se alejan, entonces los persiguen. No seamos que nos esté persiguiendo su luz, sino vayamos a la luz para que nuestras obras sean exhibidas y sean de gracia y de gloria. Podemos equivocarnos, podemos pecar, pero tenemos abogado con el Padre, el Cristo. Entonces, ellos no decidieron arrepentirse. Dios les habló, le hizo eco en su alma con su espíritu, pero dieron media vuelta. Se fueron lejos de Él, lejos de la acusación. Quiero que me acompañes a Romanos 2. Si llevas caminando con el Señor, es constante que sigamos leyendo Romanos, porque Pablo en este libro de Romanos muestra el pecado, pero también muestra la gracia de Dios. Dice Romanos 2:1, hasta el subtítulo dice, el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, escribas, fariseos, los que vamos a la iglesia, los que no, cualquier cosa que juzgamos, que tengamos la capacidad de juzgar, pues en lo que juzgas a otro, mira lo que pasa, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No es que los fariseos y los escribas estuvieran adulterando, sino que es el pecado. La mujer estaba en pecado, ellos estaban en pecado. Pero viene el contraste de Pablo en el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y dice la pregunta, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿Que podremos ser juez de nuestro hermano? Nosotros tenemos la autoridad para determinar que sí merece vivir, que no merece vivir. 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad
te guía al arrepentimiento? Y este versículo 4 nos invita a considerar frutos que es propiamente de Dios, su benignidad que viene siendo su bondad, su paciencia, soportar, su longanimidad es largo ánimo, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento. Ya estaban a un paso los fariseos para decir como la mujer samaritana, sí, he pecado. Pero ellos se dieron vuelta y se fueron. Entonces, si Dios está hablando hoy a tu vida conforme al pecado que a lo mejor estamos practicando, recuerda que la bondad de Dios nos guía, nos muestra el camino para declarar nuestro pecado. Y se fue cada uno de ellos, enderezándose Jesús nuevamente, y no viendo, versículo 10 del capítulo 8, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y termina este pequeño relato, que después continúa con el versículo 12, enderezándose Jesús. Los que se fueron los que acusaban, no la población, no los que estaban interesados en escucharle, solamente los fariseos y los escribas que querían que se le juzgara a esta mujer con el pecado también que ellos traen. Dice, enderezándose y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? La Biblia sí menciona a alguien que está acusando constantemente, es el enemigo. Es el padre de mentira que está acusando a los hijos de Dios. Acabamos de pasar unos meses en el libro de Job, en el cual en el inicio dice que Satanás fue a la presencia de Dios y le muestra a Dios la vida de Job, un hombre íntegro, apartado del mal. Y Satanás mueve y hace con el propósito de que blasfeme el nombre de Dios, acusándole, quitándole. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Sí la acusaron, sí la juzgaron, no la condenaron. Lo mejor que le pudo haber pasado a esta mujer, lo mejor es que ellos fueran con Jesús, como le pasó la vida de José el soñador en Génesis, con sus hermanos cuando los venden sus hermanos a José, una maldad hacia él. Pasaron años, ahora sus hermanos, porque en Israel había hambre, regresan y se contriñe José de sus hermanos, dice, lo que fue para malo, Dios lo usó para bien. Y lo que era, y iba encaminando para mal, o sea, iba a tener un desenlace de pecado, tentando a Jesús, fue para bien. Jesús lo volteó. ¿Por qué? Porque salvó la vida, nomás con una declaración. Los demás se fueron y salvó la vida. Ninguno te condenó. Y ella, con toda honestidad y verdad, dijo, ninguno, Señor. Al decir ninguno, Señor, está aceptando que sí pecó. Porque pudo haberse justificado como Adán, como nosotros, justificarnos con Dios, es que eso, pero esto. Y hay un momento en el cual cuando Dios nos revela el pecado, lo mencionaba, es mejor pasar esta vergüenza a que pasar muertos una eternidad. Entonces tuvo que decir ninguno. La palabra ninguno significa ni siquiera uno. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esta declaración de Jesús, ni yo te condeno, pues, ¿quién es el autorizado para condenar? Solo Dios. Hay una historia también en los evangelios que le presentan a un paralítico, lo bajan y dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos dicen, solamente Dios puede perdonar los pecados. Dice, para que crean
que perdonó pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. Entonces, en estos pasajes, ahí te encargo en dónde está, pero revela que el único que puede hacer un acto de justicia es Jesús. Pero podemos preguntarnos, hoy en día tenemos autoridades, y si alguien cometió un agravio, vamos con nuestras autoridades y tienen toda la capacidad de condenar o no. Dicen Romanos que las autoridades, ¿por quién son puestas? Por Dios. Entonces está bajo la soberanía de Dios. En cuanto a las autoridades que tienen la capacidad de condenar, les conviene que sean santos, les conviene que estén sin pecado, porque si no están emitiendo un mal juicio. Entonces, lo mejor que le pudo haber pasado a la mujer es que fuera con Jesús. Un mal que querían ellos para ella fue de bendición para ella. Ni yo te condeno. Ahora, ¿quién es el que quita el pecado de las personas? Jesús. ¿Cómo lo hizo? Crucificando en la cruz. Jesús pagó con su vida el pecado de nosotros. Jesús pagó con su vida el pecado de nosotros. ¿Por qué? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Está en el Nuevo Testamento, viene la carta de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, y después está Santiago. Capítulo 9 es uno antes del 10, casi al final del 10. Dice en el 9:23, Hebreos 9:23, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre, para purificar pecados. Esto hace el sumo sacerdote. De otra manera, le hubiera sido necesario al Cristo padecer muchas veces desde el inicio del mundo, pero ahora la consumación de los tiempos, de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido solo una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y más adelante empieza en el 10, porque viene siendo la misma lectura, porque la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, era una representación de lo que hizo Jesús. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces esto quiere decir que los sacrificios no podían quitar el pecado, purificaban el pecado. De otra manera, el 10:2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez y no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces eran una imagen de lo que había de venir. Lo que hacían los sacrificios en el templo, en el lugar santísimo, era una imagen, una representación de lo que Jesús va a hacer. En este momento, cuando le platico con la mujer que adulteró, todavía Jesús no había entregado su cuerpo, porque el pecado, dice en Romanos,
que la paga del pecado es muerte. Debe de haber una muerte para que se pague el pecado. Entonces lo que se hacía es una memoria del pecado, pero Jesús dice que quita del pecado de en medio. Entonces, ¿cómo va Jesús? Con el mismo argumento lo podemos usar. En ese momento Jesús, porque sabemos hoy en día que Jesús está sin pecado, entonces, ¿cómo va a consumar esta acción Jesús para que ella esté sin pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, sí o sí la mujer tenía que morir por su pecado. Y esto es algo fuerte, porque si tú pecaste, sí o sí tienes que morir por tu pecado. Sí o sí, por un solo pecado, y a veces ignoramos lo que viene en la ley, por uno merecemos muerte. Merecemos muerte. Por eso es la gracia de Dios, porque Él con su muerte vino a sustituir nuestra muerte por su muerte para darnos limpieza de nuestro pecado. Y no solamente eso, sino darnos vida eterna, una vida para siempre con Él. Entonces, sí va a tener alguien que morir, y ese es nuestro Señor Jesús. Él va a pagar el pecado de ella. Si lo queremos ver así, Él tendría que haber salido a la puerta con estos hombres y recibido esas piedras. Y sabes, Jesús recibió todo el castigo de nuestro pecado, por nuestro pecado y por la obediencia del Padre. Jesús menospreció el oprobio por obediencia al Padre. Y esto nos invita hoy en día a cómo estamos parados frente a nuestro Dios. ¿Cómo estamos parados? Porque siempre es necesario que vayamos con Dios, pero si hemos recibido de su Espíritu y caminamos en Él, estamos llamados a ser santificados, a ser limpios por su palabra. Y en esto debemos de ocuparnos, en mantenernos limpios. Él nos limpia. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, porque ya murió, pero aquí no había muerto. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si cada vez pasamos tiempo con nuestro Señor, vamos a estar entendidos de quiénes somos nosotros y quién es Él, y nos va a dar propósito en nuestra vida, ser semejantes a Él. Concluye Jesús: retírate, vete y no peques más. Y no se sabe más de la vida de esta mujer, pero lo que pasó aquí es que Jesús la salvó, y así como la salvó a ella, también te puede salvar a ti, si reconocemos nuestro pecado, porque Él es fiel y justo. Él ya pagó, nos ha dado hasta la promesa de estar una vida con Él. Entonces, esto nos queda. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? ¿Nos estamos ocupando en lo que Dios nos está hablando? ¿Nos estamos llenando de su Espíritu? ¿O estamos negociando con el pecado? Estamos viendo el límite. Hasta aquí si toco esto es pecado, es así, esto es pecado, pero aquí no es pecado. No tengamos esta mentalidad de sí es pecado, pero no es pecado. Sí. Es como jugar con fuego, una llama te va a quemar. Entonces, es una invitación para que dejemos y nos demos cuenta del pecado que estamos. Y si decimos, no tengo pecado, porque ninguno de ellos dijo, no tengo pecado, todos su conciencia les declaró que eran pecadores. Sigamos permaneciendo limpios, puros, llenos de su palabra. En verdad no descuidemos lo que tenemos enfrente de nosotros. Son palabras de vida eterna. Y las historias que vemos en los evangelios son historias de personas como tú, como yo, que pecamos. Una mujer en una sábana en medio de todos, no importaba la vergüenza del pecado, sino estaba viva o estaba a punto de morir. Y Jesús la salvó, no la condenó. Y pues vamos a llevar esta situación con nuestro Dios. Acompáñame en oración.
Señor, muchas gracias, Padre. Gracias porque entre más te conocemos, más vemos tu bondad, tu paciencia, tu largo ánimo para con nosotros, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres siempre bueno y nosotros no. Tú eres muy paciente por nuestras actitudes y nosotros queremos las cosas ya. Presentaste largo ánimo, nosotros nos alebrestamos, Padre. Ayúdanos a mirar y ver tu bondad, porque ahí dice en tu palabra que nos guía al arrepentimiento, Señor. Perdónanos si hemos pecado. Perdónanos. Queremos de tu amor cada día que brota en nuestra alma, del Espíritu que tú solamente das, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver el pecado como tú lo ves, a confesar nuestro pecado, Padre, a no disfrazarlo, Padre. A veces es mejor ser avergonzados, pero a no ser muertos, Señor. Y espero no pasar esta situación con esta mujer, cada uno de nosotros, Padre, pero en nuestro trato personal contigo, Señor. Tú conoces nuestras motivaciones, conoces que hemos pecado y sabemos que tenemos un Dios que es capaz de limpiarnos de toda maldad. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí también, a cada uno de nosotros a caminar en santidad, porque vamos a pasar una vida contigo, Señor. Ya el pecado no está en nosotros. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, Señor. Y así como a estos fariseos no queremos dar media vuelta y alejarnos de ti, sino queremos sentarnos a tus pies y escuchar palabras de vida eterna, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, llévalos con bien a sus hogares. Gracias por tu bondad, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bueno.